Entonces lo que él dijo es esto, las personas homosexuales tienen el derecho de estar en una familia, son hijos de Dios, lo que tenemos que tener es una ley de unión civil, de esa manera están legalmente cubiertos. Ahora, gracias por su paciencia, ahora les quiero ayudar a pensar en silogismos, porque el debate hoy se basa en personas no reconociendo el silogismo y teniendo perspectivas antibíblicas. Por ejemplo, les mostré este silogismo. Eso es algo muy fácil de entender. Todo hombre es mortal, Platón fue hombre, Platón fue mortal como conclusión. Entonces la premisa de escuchamos el Papa Francisco, y les voy a mostrar por qué esto es tan importante en un momento. Una familia se basa en derechos humanos. Su segunda premisa fue más implícita, que la familia se define por la sociedad. Premisa 3, que todo humano es hijo de Dios. Por eso él llegó a la conclusión, debido a dicha filiación divina, se necesitan leyes para proteger este derecho bajo dada definición relativista de familia. Vamos a hacer algunas observaciones. Noten nuevamente, yo no estoy refutando lo que él dijo todavía y no les he mostrado por qué se los estoy mostrando. Porque antes de reaccionar y sentir esa emoción aquí, hasta en el estómago, quiero primero que tomen cualquier argumento que escuchan en las redes, en los medios, y tratan de dividir cuáles son las premisas y la conclusión. No dijo que considera estas uniones civiles de ser bajo el sacramento del matrimonio. Algo que trato de enseñar a los estudiantes siempre es que incluso para los cristianos, nosotros no podemos mal representar al argumento del oponente. ¿Cuántos de ustedes han escuchado este argumento? Yo no creo en la evolución, porque si la evolución fuese cierta, entonces los monos también hubieran evolucionado y se quedaron como monos. ¿Quién ha escuchado un argumento parecido? Es un terrible argumento. Aunque yo no soy evolucionista, ni la Biblia ni la ciencia da evidencia de eso. Sin embargo, los evolucionistas no enseñan que venimos del mono. Enseñan que el ser humano y los simios, de los cuales están incluidos los monos, evolucionamos de seres simiescos, que ellos también evolucionaron para ser monos. Por eso les doy ese ejemplo para mostrarles la necesidad de no mal representar al oponente. Tenemos que hablar con la verdad, aunque no nos cae bien a alguien. El Papa no dijo que considera estas uniones civiles de ser bajo el sacramento del matrimonio. Él no dijo eso, está hablando de derechos. Pero consecuentemente, él está dando lugar a una definición de familia que contradice la definición bíblica de una familia. Así que les voy a hacer una práctica con ustedes en el pensamiento crítico. Vamos a ver cada premisa que él dio, solo como ejemplo. Su primera premisa es que la familia es un derecho humano. Mi respuesta simple es que estoy completamente de acuerdo con él aquí. La familia es un derecho humano. Pero una respuesta más completa es que la familia, como se define por Dios, es un derecho humano. Dios es quien define cuál es la familia. Y dos hombres o dos mujeres queriendo aparentar un pacto matrimonial no es una familia según la definición de Dios. Su segunda premisa, que fue implícita, es que la familia se define por la sociedad. La respuesta simple es falso. La familia se define por Dios. Jesús respondió a lo que el pastor Sugel nos compartió a la pregunta del divorcio. Jesús respondiendo les dijo, y va a citar Génesis 1 y 2, ¿no habéis leído que él que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y luego Jesús presenta comentario. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, en un matrimonio que es una familia, fue juntado ¿por quién? Según Jesús. Dios. Y la composición es de ¿qué? Un hombre,
una mujer por vida. Cualquier otra combinación no fue juntada por Dios. Su tercera premisa es que todo humano es hijo de Dios. La respuesta simple es falso. No todo humano es hijo de Dios. Incluso los evangélicos a veces suelen decir, todos somos hijos de Dios. Ustedes han escuchado este argumento, ¿verdad? Eso es falso. Muéstrame eso en la Biblia. Pero la respuesta más completa es que Adán fue creado en relación con Dios de padre e hijo, según Lucas 3:38. Adán fue creado con una relación de filiación con Dios, hijo de Dios, no como Jesús es hijo de Dios. Adán es simplemente un ser creado, pero esa relación de padre e hijo que tuvo Adán con Dios se fracturó completamente en la caída y solo se puede restablecer por adopción a los que han nacido de nuevo bajo el postrer Adán, Cristo Jesús. Mira lo que dice Juan 1:12-13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. Nadie nace siendo hijo de Dios, ni de voluntad de carne, ni puedes ganarlo con tus obras, ni de voluntad de varón, ni lo puedes desear lo suficiente, sino son nacidos de Dios. Y nadie nace en una nación como Israel, siendo hijo de Dios. Pablo lo dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Cuál es la promesa? La promesa que Dios dio a Abraham, que a través de su simiente va a bendecir todas las familias. Los que cumplen con eso, que Cristo es la simiente, según el apóstol Pablo, singular, los que son llamados a Él por el Padre, ellos son los hijos de Dios, no una nación. Entonces, Él llega a la conclusión, protejamos los derechos de esas familias. La respuesta simple es falsa conclusión. Pero la respuesta más completa es que aunque no deseamos el malestar de personas que viven en homosexualidad, no son familias según la palabra de Dios. Ahora, no estoy metiendo mis emociones ahí, solo lo estoy analizando porque lo que pasa en los debates, y créeme, eso pasa muy seguido, es que a veces un silogismo es lógicamente correcto. Lo que dijo el Papa, su silogismo es lógicamente correcto. Llegó a la conclusión correcta. Pero es falsa a la vez porque hay errores en sus premisas. Una conclusión en la lógica puede ser que la Tierra es plana y es correcta, aunque la Tierra no es plana. Porque en un silogismo quieres ver si la conclusión sigue las premisas. Entonces, tú puedes llegar lógicamente a decir que la Tierra es plana, aunque no es plana. Porque si hay errores en las premisas, vas a llegar a la conclusión incorrecta, aunque sea lógicamente correcta. Y yo trato de enseñar eso a mis hijos y a los jóvenes donde doy conferencias, para que no salgan en las redes. El Papa dijo del matrimonio gay está aprobado por la Iglesia Católica Romana y nosotros estamos haciéndolos los locos ante el mundo porque él nunca dijo eso. Debemos ver qué es lo que dijo y por qué está mal. Ahora, ¿por qué me enfoco en esto? Les voy a mostrar al final. Pero esto es lo que tenemos hoy en ese libre amor extendido. La Biblia dice en 1 Corintios 6, 9-10, como acaban de escuchar, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los malacos, afeminados. Esa palabra literalmente es suave. En este contexto habla, como acabamos de escuchar, yo concuerdo 100% con el pastor Sugel, tiene que ver que el que toma el rol de la mujer cuando dos hombres se unen sexualmente, ni los arsenocoites, ni los que se echan con un varón como con mujer, y lo está tomando Pablo esto prestado de la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, en Levítico 18 y 20. Y es él que toma el rol del varón cuando dos hombres se unen sexualmente.
Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya han sido lavados. Lavado quiere decir que hemos sido limpiados de la mancha del pecado. Ya habéis sido santificados. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos sido separados del poder del pecado. Todo el que peca es esclavo al pecado. Y en Cristo hemos sido sacados de ese yugo bajo el amo que es el pecado. Entonces hemos sido lavados, hemos sido santificados, hemos sido justificados. Eso es una declaración posicional, legal, que la decreta en contra de nosotros. Fuimos justificados por ser declarados justos por el Padre al ver la justicia de Cristo en nosotros, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pero ¿qué está pasando con el mundo? Porque esto es nuestro mensaje. Es que pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino se envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Por eso estamos llegando a conclusiones tan erróneas. Y hoy esa filosofía se manifiesta en el mundo académico como el naturalismo. No hemos de confundir esto con teología natural de Tomás de Aquino, eso es otra cosa. El naturalismo es la idea filosófica de que solamente existe la materia. Si tuviera tiempo, si puede darles una conferencia de apologética, les mostraría un video donde estoy debatiendo con una profesora de Argentina, que es profesora de evolución biológica, en el cual ella dice, es materialista al 100%. Y digo, entonces, si solamente existe la materia, sí. ¿De qué color es la lógica? Y ella dice, la lógica no tiene color. Y dije, pero tú dices que solo crees en lo que puedes ver. ¿Por qué te basas en la lógica? Porque la lógica es abstracta, no la puedes ver. Pero ellos niegan la existencia del mundo espiritual e intenciones de un diseñador. Por eso dice Linda Hirschman en su libro, Victoria, la revolución triunfante gay, mira cómo dice para ella defender el homosexualismo. No existe un Dios y ningún hombre por cuyo beneficio está ordenado el mundo natural. Las cosas tienen mutaciones y los aptos sobreviven, incluso algo como el sexo no reproductivo. Esos son términos técnicos para homosexualismo. Míralo cómo concluye. En el mundo darwiniano, ¿qué es eso? En el mundo que ha evolucionado por métodos de evolución de Darwin, todo lo que existe, por bien o mal, es por definición natural. Así que la meta del argumento del homosexualismo no es si sea bueno o malo. Esas son categorías que no existen dentro de un marco naturalista. Porque para que exista el bien como algo objetivo, una categoría, tiene que existir el mal. Perdón, para que exista el mal, tiene que existir el bien. El otro no es contingente del otro. Pero el mal sí es contingente a la existencia del bien. ¿Sabes por qué? Si yo voy a la hermana y le robo su billetera, ¿a qué va a apelar? Va a decir que está mal que le robe su billetera. Es la supervivencia del más apto. Yo soy más grandote, gordo y fuerte. Que ella tiene derechos a su propiedad. ¿Quién te da esos derechos? Si mañana entra nueva legislación en México para decir que no tienes derechos, ¿ya no tienen derechos? No, porque no te has otorgado derechos por el gobierno, sino por tu creador. Para que exista el mal, tiene que existir el bien, porque no puedes decir que algo es malo, a menos que puedes decir que es malo porque no es bueno. Pero para que existan las categorías objetivas del bien y del mal, tiene que existir una ley moral universal para distinguir entre los dos. Porque si él dice que le robé es malo, yo digo que es bueno quien es arbitrario entre nosotros. Tenemos que apelar a una ley moral universal. Pero no puede existir una ley moral universal si no existe ¿qué? Un dador de esa ley, un creador. Y esa ley tiene que reflejar su propia bondad. Por eso ella dice aquí, a mí no me importa que si el homosexualismo está mal, es natural. Por eso usan términos hoy como normal y natural para el homosexualismo.
Y lo que quiero hacer es que estudiemos algunas de sus premisas. No tengo audio aquí para ustedes, así que voy a tener que explicarles los videos que están viendo. Ustedes ven, por eso les di el ejemplo del Papa. No es que me quiero enfocar en lo que dijo el Papa, es que les quiero enseñar cómo reducir todo a silogismos, a premisas, para poder ver dónde está el error, para que no reaccionemos con emociones. Eso es del diablo. Pues que bueno, sí es del diablo, pero realmente dime por qué está mal. Vamos a ver algunas de sus premisas en el movimiento LGBTQAG+, que solamente somos animales. Ahora les voy a decir que este video dice el hecho de que en el mundo solamente el hecho de que en este mundo hay hombres que le gustan los hombres y niñas que le gustan las mujeres ha sido razón de mucha controversia, porque existe la homosexualidad. Si lo vemos más de cerca, es natural. Hemos visto este comportamiento en algunos animales, y si nosotros solamente somos animales, y si te puedo dar un ejemplo de animales homosexuales, y nosotros solamente somos animales, entonces, ¿qué está mal? Es un buen argumento, ¿no? Para mí es un muy buen argumento, porque ellos creen que ya ganaron el debate sobre orígenes. Si tú eres un animal evolucionado, y si hay otro animal que entra no en reproducción, pero un acto sexual homosexual, entonces, ¿cómo puede tener un estándar diferente para los humanos si todos somos animales? Ese argumento ya es muy popular. ¿Hay alguno que otro animal que para mostrar que puede dominar a otro animal lo puede tomar a fuerzas de una manera sexual? Pero el animal sigue siendo heterosexual. Pero eso debe ser entonces el estándar para el comportamiento humano. Pues vamos a ver si eso lógicamente es congruente. La mantis religiosa, en su noche de bodas, ella tiene un gran banquete como muchos de nosotros. ¿Sabes cuál es su banquete? No es carne asada, es esposo asado, porque ella le come al esposo, al macho. Entonces, ¿debo empezar un movimiento que promueve que la mujer en su noche de bodas puede matar y comer al esposo? Entonces, ¿quieren que el comportamiento animal sea el estándar para los seres humanos? O veamos el gallo. A mi hijo Martín, a mi esposa se le ocurrió hacer algo que yo suelo hacer. Nos encantan animales en nuestra casa. La gente viene a la casa y dice, ¿tienes mascota? Y mi hijo les baja una boa, una víbora así. Usualmente las hermanas se asustan con eso. ¿Por qué no tienes roedores? Sí tenemos, les damos de comer a la víbora. Vamos a la tienda de mascotas, ¿me das un hámster, un ratón grande? Oh, vas a tener una mascota y no tienen idea lo que le espera al pobre. Pero una vez mi esposa en el mercado a mi hijo Martín le compró un polluelo. Y lo tuvimos en la casa, pero creció para ser una gallina. Y no sé de ustedes, pero ¿una gallina es congruente con una casa domesticada en la casa? No, porque ¿qué es lo que tira por todo el piso? Ustedes ya saben qué. Entonces, cuando ella creció, fuimos con una amiga, una hermana de la iglesia, una amiga de mi esposa, no sé quién. Mi esposa llevó la gallina a un rancho y le regaló la gallina a la señora del rancho. ¿Usted sabe cuando pusieron la gallina allá lo que me dijo mi esposa después? Lo primero que sucedió, el gallo se dio cuenta y correteó tras de esa gallina hasta que la tomó a fuerzas, la sentó. Y en términos antropomórficos, eso es violar. Entonces, si quieres decir a algunos animales que pueden hacer un acto homosexual, si ese estándar quiere para los seres humanos, entonces vamos a ver un grupo de hombres que forman un movimiento en Monterrey o en tu ciudad para decir, debemos poder violar a las mujeres porque solamente somos animales y lo hacen los gallos también. Así que ten cuidado con usar esa clase de lógica si no te conviene cuando realmente abres esa puerta.
Otra premisa que se popularizó, especialmente en los 90, es que uno nace gay. ¿Han escuchado de ese argumento, no? El movimiento nacido gay. Y se fue promovido ese movimiento no por, al principio, laboratorios en la genética, porque eso es una pregunta de herencia genética. Ustedes saben que la genética como un campo realmente no se formó hasta 1953 en el descubrimiento de la forma doble hélice del ADN como la sustancia de herencia. Antes de eso hubo un debate, ¿la herencia se pasa por la proteína o el ADN? Y se perdió por más de 30 años el trabajo de Gregorio Mendel con los chícharos. Así que realmente el campo de la genética moderna no nació hasta hace 70 años. Entonces, en los 90, cuando se empezó a promover la idea de que uno nace gay, no se promovió por estudios genéticos al principio, se promovió por medios, como canciones, como de Lady Gaga, Nacido Así. Les voy a leer una traducción de una estrofa. No hay nada de malo en amar quien eres, dijo ella, porque cariño, Él te hizo perfecta. Soy hermosa a mi propia manera porque Dios no comete errores. Estoy en el camino correcto, cariño, nací así. No te escondas en remordimiento, simplemente ama quien eres y vas a estar bien. Estoy en el camino correcto, cariño, nací así. Y se promovió eso, que uno nace gay. Si se puede comprobar que uno nace gay, se acabó el debate para muchos. No se acabó el debate ahí, aunque se comprobara, les voy a mostrar. Pero de allí se hizo varios estudios. Por ejemplo, el estudio de Simon Levy, un médico homosexual, en 1991, él tenía la hipótesis del tercer núcleo intersticial del hipotálamo anterior en los hombres homosexuales debe ser más pequeño que en los hombres heterosexuales. Si eso se puede comprobar, tenemos gran evidencia de que uno nace gay. Pues tienes que abrir el cerebro de alguien para verlo, así que no hubo muchos voluntarios vivos. Entonces tuvo que hacer el estudio con cadáveres. Solo tuvo 35 pacientes, 19 que habían declarado ser homosexual en su vida, 16 heterosexuales. Su hipótesis ya se los compartí. El resultado, algunos heterosexuales tenían el hipotálamo más pequeño y algunos homosexuales más grandes. Así que los estudios subsecuentes fueron incluso más conclusivos. Así que el experimento se derrumbó. Y luego en 1993, en el estudio de Dean Hamer, que él pensaba que había una correlación entre el marcador XQ28 en el cromosoma y la homosexualidad. Usó una muestra pequeña de 40 familias en 54 hermanos homosexuales, el 65 compartió esta región en el cromosoma. Más del 92 fueron caucásicos, no hispanos. Ahora para los aquí que son médicos o trabajan en laboratorio, tú sabes, si quieres usar algo así, tienes que tener una mezcla de grupos étnicos porque pueden tener una correlación por su grupo étnico, no por su comportamiento. Los voluntarios fueron autoidentificados de anuncios. En 1999, el estudio Rice falló en encontrar una relación, así que ese estudio también fracasó. En 1999, el estudio Bailey falló en encontrar una relación, así que esto fue refutado. Luego el estudio de Alan Sanders, 2017, un estudio genético que ciertas variaciones en las regiones de dos genes son encontradas más a menudo en los hombres homosexuales. Eso fue la hipótesis. Son genes que tienen que ver con el desarrollo del cerebro y el metabolismo de la tiroides respectivamente. Gracias. Ahora, eso es un poco técnico, pero al menos llegan a la conclusión conmigo de cada examen. Y aquí es el estudio, esa es la hipótesis. Fueron muestras pequeñas, todos los participantes eran de descendencia Europa, que eso es un error. Se desconoce si los genes desempeñaron algún papel en la orientación sexual. Y en vez de yo decir, un cristiano, la conclusión, voy a dejar que Alan Sanders se los cuente.
Por otra parte, el estudio entre las dos regiones principales asociadas de estos genes más cercanos en los cromosomas 13 y 14 puede servir como ejemplo por sus interesantes y reveladoras características. Pero aún, en el mejor de los casos, estas conexiones potenciales solo se pueden caracterizar como especulación. Y eso viene no más representando al oponente, lo estoy leyendo sus propias conclusiones. No se pudo. Estudio de gemelos, y como pueden ver es algo un poco técnico aquí, pero dicen, estos estudios son escasos y los resultados a veces son inconsistentes. Por estas razones, dos estudios de revisión sobre la orientación sexual y el transexualismo, al igual del homosexualismo, mira esto, sugieren que hasta el momento no se ha observado una relación genética clara y distinta con el transexualismo y la orientación sexual. Y hay un problema evolutivo para el homosexualismo. ¿Qué es? Pues el postulado primario de la teoría de la evolución es reproducir y pasar los genes a la próxima generación. Yo no creo en la evolución, estoy usando sus premisas. ¿Okay? Si la homosexualidad es por la genética, ¿cómo pudo pasar a la siguiente generación? Digamos que lo que dicen de los seres humanos es correcto, que los Homo sapiens sapiens evolucionamos hace 200,000 años, nuestra especie actual. Digamos que fuese cierto. ¿Cómo pasaron un gen gay por 200,000 años si el gen se pasa por reproducción heterosexual? ¿Están entendiendo el problema ahí? Algunas personas que practican homosexualidad por presión societaria de familiar sí tienen relaciones heterosexuales. Entonces sí pudiera pasar algunas, pero no por 200,000 años. Y les voy a decir que incluso Psychology Today son los que dicen que eso es un problema. La existencia del homosexualismo equivale a un profundo misterio evolutivo, ya que al no poder pasar tus genes, significa que tu aptitud genética es un cero rotundo. Si uno naciera gay, eso querrá decir que hay algo en tu genética que te hace gay, ¿no? Entonces, ¿cómo pasaron los genes por 200,000 años a hoy para que gente naciera gay si ellos no reproducen? Y luego de Anthony Bogart 2018, de Ghana 2019, y todos inconclusivos. En el libro del doctor Miguel Núñez y su esposa, Kathy Sheraldi Núñez, doctora Kathy, ambos son médicos, él también es pastor en la República Dominicana. Él habla de un estudio. El doctor N.A. Whitehead escribió un artículo titulado, ahora, no se abrumen por palabras y cosas técnicas, solo trate de escuchar lo que realmente están diciendo. La plasticidad cerebral respalda el cambio de orientación. En otras palabras, uno no nace siendo una orientación homosexual. En el que afirma que cualquier diferencia cerebral que pudiera encontrarse entre homosexuales y heterosexuales probablemente es el resultado de la conducta homosexual, más que la causa de ella. Los pensamientos, las experiencias, sobre todo si son repetitivos, producen cambios a nivel de neuronas cerebrales. Después de que una persona se expuso a la cultura homosexual por mucho tiempo, las redes de preferencia ya están formadas en el cerebro y entonces le resulta difícil abandonarlas. El proceso de salir de estas redes de preferencia produce un periodo sumamente desagradable y difícil y a menudo y a menos que la persona continúe formando nuevas redes, puede llegar a creer que le será imposible. Así que este estudio sugiere que es estar expuesto a pornografía o ser molestado por alguien, ver un video o que la sociedad te lo está bombardeando.
eso forma redes de preferencia y uno no nace con redes de preferencia homosexual. Pero el problema más grande es lo que dice Jesús, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. El problema es el corazón. Y luego escuchamos apenas con el pastor Sugel, una premisa más reciente es que género no equivale a sexo. Eso es ideología de género. ¿Qué es ideología de género? Solo para repasar lo que escucharon en la primera ponencia. Todos nacimos con cromosomas sexuales XX o XY. Tenemos 22 pares de cromosomas que se llaman autosomas. Y luego un par restante que se llaman cromosomas sexuales. Las mujeres tienen XX, las mujeres tenemos XY. Así que si alguien dice, yo pasé por una operación de cambiar de sexo, eso realmente fue una mutilación. Y no lo digo faltando respeto. Es porque cada célula de tu cuerpo dice que eres hombre o mujer. Tenemos muchos cientos de clases de células y billones de células en el cuerpo, según el estudio de Harvard, y tuvieras que en los billones de células tener una manera de cambiar el XXXY en cada célula de tu cuerpo para poder cambiar de sexo. Y no nos vamos a acercar a eso pronto. Y como algo que es difícil, les tengo que dar una clase de inglés muy rápido. Aguántenme. En español, usualmente tienen 20 palabras para una sola palabra en inglés. Y le hace la vida de pobre gringo imposible. Yo tenía 18 años cuando me enamoré de mi esposa mexicana. Y ustedes saben cómo va el cuento, ¿no? Me gusta ir a la biblioteca a la derecha. Todo lo que uno aprende en el colegio. Y al final dijo, I love you. Y ella, pues te quiero, pero no sé si te amo todavía. Digo, te quiero, pero no sé si te amo. ¿Hay distintos niveles de amor? En español sí, porque en inglés es love. Te quiero, I love you. Te amo, I love you. Es lo mismo. Entonces, pobre la gente que escucha a la música de José José. El querer y el amar no es igual. Traduce esa canción al inglés. El love no es igual que love, pero love no es igual que love. No tuviera sentido. Es que en español son muy expresivos con su base latín y tienen 20 palabras para una sola palabra en inglés. Pero hay un caso en que es opuesto. Género en español se usa para muchas cosas. En inglés son 3 palabras distintas y en español es una sola palabra, género. ¿Qué género de música te gusta? Country, pobre de ti. Género, eso en inglés de música es genre. Ahora, en la taxonomía del reino animal, de reino, clase, orden, familia, género, especie, más o menos fue así de memoria. Género es el penúltimo antes de llegar a especie. Es la misma palabra género, pero en inglés eso es genus, no es genre, es otra palabra. Y luego hombre, mujer, género, no es genus, no es genre, es gender. Así que en inglés tenemos 3 palabras dependiendo en cuál estás hablando. En español es una sola palabra y eso puede provocar mucha confusión. Género, como dijo el pastor Sugel, se empezó a usar. Gender, la segunda que les mencioné, o la tercera que les mencioné, gender, género. Y sexo y género en las enciclopedias y diccionarios médicos fueron sinónimos.
En el diccionario médico 2005, si buscas la palabra género, dice el sexo de una persona, hombre y mujer. Y si buscas la palabra sexo, dice las características que distinguen la mayoría de las plantas y animales como macho y hembra o género. Ustedes ven, son sinónimos. ¿Y qué es lo que te hace un género de hombre-mujer o sexo hombre-mujer? Les acabo de mostrar, nivel microscópica, tus cromosomas sexuales, fisiológicamente, biológicamente, anatómicamente y funcionalmente, según Génesis 2 especialmente. Diccionario médico Stedman, año 2006. Buscas la palabra género basado en su sexo o compare con sexo. Buscas la palabra sexo y dice característica y cualidad biológica distingue a hombres a las mujeres. Y mira lo que dice abajo, o género. Estamos viendo que fueron sinónimos en las enciclopedias médicas. Pero ahora en el 2017 están diciendo otra cosa. Que el sexo es una característica biológica determinada específicamente por los cromosomas sexuales, lo que les acabo de mostrar. Pero mira lo que dicen aquí. Por el otro lado, el género es definido a nivel personal, social y cultural. Abarca cómo se ven ellos mismos, su identidad de género, cómo otros los perciben y cómo esperan que se comportan, las normas de género, interactúan con otros, relaciones de género. No les voy a leer todo esto, pero lo que realmente están diciendo es que tu sexo, tus cromosomas XXY, tu biología, no tiene nada que ver con tu género, que es una construcción social. Ahora bien, noten esto. Tomaron sinónimos, divorciaron los sinónimos y eso deja un vacío bajo uno, género. Y luego lo llenaron con una nueva definición relativista. Ahora dicen que no es lo mismo. Como enseñó el pastor Sugel, no tengo que repetir todo porque a él le tocó hablar de ideología de género y con él concuerdo, como pueden ver. Que el género, dicen, es una construcción social. Y eso es ideología de género. Pero no solo eso, sino ahora tienen maneras de enseñar esto a los niños. El género de unicornio. Aunque fuiste asignado hombre de nacer, tú te puedes expresar de una manera femenina, te puedes identificar como un niño de 3 años, aunque tengas 50 años, físicamente atraído a niños de 2 años, emocionalmente atraído a mujeres de 80 años. Y se vuelve más complejo. Según Tumblr, hay 112 géneros. Les voy a dar un ejemplo. Ambonek, alguien que se identifica como mujer y hombre, pero ninguno a la vez. Con su género, un género en el cual se sabe lo que no es, pero no lo que es, el género se está escondiendo dentro de ti. Heliogénero, un género que es cálido y ardiente. No tengo ganas de explicar esa. Hidrogénero, un género que comparte sus características con el agua. Perigénero, alguien que se identifica con un género, pero no es un género. Veragénero, un género que cambia el momento que es identificado. Como pueden ver, esto es nada como se puede observar, eso es inventado, es relativista. Vamos a ver otra premisa. ¿No es su derecho ser feliz? Les tengo 2 respuestas a eso. Teológicamente, no. Pero vamos a hablar retóricamente, sí. ¿Qué quiero decir con eso? Ahora es importante que tengas una perspectiva bíblica de todo. Mis hermanos, el único derecho que tú y yo tenemos es estar en el lago de fuego por toda la eternidad. Y todo lo que está por encima del infierno es por gracia. No quiero sonar insensible, pero si hay alguien luchando con cáncer es por la gracia. Porque al menos no estás en el infierno donde mereces. Y yo también. Así que ya no tenemos que ser víctimas. Yo soy víctima, me hicieron esto. Pues no estás bajo la ira de Dios, ¿correcto? Pero
Aparte de eso, vamos a hablar retóricamente. Sí es su derecho ser feliz, retóricamente, teóricamente hablando. Pero no son felices. Las estadísticas lo comprueban, no son felices. Como dice en su libro otra vez Dr. Miguel y Dra. Kathy, entre el 32 y el 50% de las personas transgénero cometen un intento de suicidio. ¿Puedes imaginar tener un grupo de jóvenes en tu iglesia donde el 50% se están suicidando? ¿Dirás que hay un problema? Ahora mira esta respuesta, pero eso se debe a rechazo por la sociedad. Se están suicidando por culpa de los cristianos, porque no son tolerantes hacia ese estilo de vida. En inglés dijéramos, that was slick, porque concuerdan con la alta tasa de suicidio, pero dicen, y la culpa es tuya. Tú lo estás oprimiendo. Mira lo que dice Brian Tashman. El Centro de Recursos para la Prevención de Suicidio informó en 2008 que los jóvenes lesbianas, homosexuales y bisexuales tienen entre 1.5 y 3 veces más probabilidades de reportar ideas suicidas y casi 1.5 a 7 veces más probabilidades de que los jóvenes no LGBTQ+ informaron que habían intentado suicidarse. Pero mira su conclusión, señalando que el estigma y la discriminación están directamente relacionados con los factores de riesgo de suicidio. ¿Están entendiendo lo que él dice? Antes de decir, ¡qué malo!, ¿qué les enseña al principio? Reducir todo a un silogismo y podrás debatir, pero no para ser peleonero, para poder proclamar el evangelio. Vamos a ver su silogismo. Tal lugar publica que hay alto riesgo de suicidio entre comunidad transgénero, ¿no? Eso es su premisa. ¿Y cuál fue su segunda premisa? No hizo una segunda premisa. Brincó a la conclusión. ¿Ustedes ya ven dónde está el error? Solo dijo, las estadísticas demuestran que hay alto suicidio entre homosexuales. Ok, ¿dónde está tu segunda premisa? Conclusión, la culpa es por los que nos discriminan y no aceptan eso. ¿Ves cómo puedes ver dónde hay un error si piensas cuáles son sus premisas? Pero no me dejó terminar. Acuérdense lo que les leí, el 32 al 50% de las personas transgénero cometen un intento de suicidio, aún en los lugares como Suiza, donde esta ideología es aceptada. ¡Boom! O como dice en inglés, mic drop. Porque si el denominador en común para suicidio es la discriminación, y no estoy proponiendo discriminar, pero eso dicen que eres tú si dices que es pecado. Si eso es en común, entonces la alta tasa de suicidio solo debe ser con los que están en sociedades conservadoras religiosas. Y en Suiza no deben tener esa alta tasa de suicidio. Pero hay algo más profundo de mal. Hay más profundo, porque incluso donde es aceptado, la gente se sigue suicidando. De hecho, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos reporta las personas transexuales después de recibir un cambio de sexo corren un alto riesgo de mortalidad, comportamiento suicida y morbilidad psicológica. Estos no son cristianos, que el resto de la población. Nuestros resultados sugieren que el cambio de sexo o mutilación, aunque alivie y calme la disforia de género, no es un tratamiento suficiente para el transexualismo. Luego, otra premisa que es muy común, ahora vamos a las redes sociales. Los cristianos odian a la gente LGBTQ. Eso es generalizar muy demasiado.
Les voy a mostrar algunos de estos memes, los que los llaman. Tengo 6 hijos y estoy al día con el vocablo de los jóvenes. Amen a su prójimo sin importar qué. Incluso si es gay, incluso si hace preguntas tontas. ¿Han visto un meme así? ¿Ese meme? Ok, sin reaccionar, pensemos en las premisas. Primera, supuestamente hubo un tiempo cuando Jesús dijo, amen a su prójimo sin importar qué. Pues no dijo eso, pero se puede concluir al menos, ¿no? O resumir las enseñanzas de Jesús. Incluso si es gay, pero un momento, por favor. Un momento. ¿Quién define la palabra amar? ¿Quién? Ustedes piénsalo. ¿Quién define amor? Dios es amor. Entonces, ¿no es para Dios definir lo que significa amor? Y Dios es verdad. ¿Puede Dios ser bipolar? No. Entonces, ¿puedo divorciar la verdad del amor si Dios es verdad y amor? ¿Puedo? No. Cuentan cuántas veces la segunda y tercera de Juan dice amor en verdad y verdad en amor. Les dejo esa tarea, va a ser muchas veces, porque la verdad no es verdad a menos que también es amor y viceversa. El amor no es amor a menos que tenga verdad. Y el poder decir a alguien, Dios me rescató de mis terribles pecados y mi rebelión, y te puede rescatarte a ti de esa rebelión, ellos dicen que eso no es amoroso. Al cual digo, esa es la única manera que puedes amar a alguien. O esta, si tu religión te hace odiar a otro ser humano. ¿Cuántos cristianos, seguro que algunos, pero cuántos grupos cristianos están odiando a la gente LGBTQ? Yo conozco muy pocos. Muy pocos. Nuestra fe no nos hace odiar a esta comunidad. Mira, hemos llegado al día, realmente, ustedes serán los líderes. Yo voy a estar bien jubiladito o muertito, enseñando catecismo, 1689 a mis nietos, y ustedes van a ser los líderes. ¿Realmente quieren formar un mundo donde tengo que estar de acuerdo contigo en todo si te amo? ¿Realmente quieren un mundo tan superficial? ¿Cuántos matrimonios hay? Pues aquí no hay tantos, ¿verdad? Son jóvenes, pero aquí hay matrimonios. ¿Concuerdas con tu esposa o tu esposo en todo, siempre? Pero puedes amarlo aunque no estás de acuerdo, ¿verdad? Pero hemos llegado al día donde si no estás de acuerdo conmigo, me estás discriminando, eres un heteropatriarcado, todas esas palabras, y eres un homofóbico. Si tu religión te hace odiar a otro ser humano por su preferencia sexual, su color de piel o cualquier otra diferencia, mejor cambie de religión. Jesucristo te enseña que hay que vivir con amor, perdón, misericordia y no con odio y agresión. Pues yo no promuevo odiar a nadie. Te puedo decir a quién debes odiar. A tu propio pecado. Eso aprende a odiar, a despreciar. Afuera de eso, no odies a gente. Y luego usan una parábola mal usada, que la ovejita dice, no estaba perdida, me dijeron que no era bienvenida. Mis hermanos, hay un problema con esto también. Hay 2 problemas, mínimo. Número 1, hay 2 ocasiones en el Nuevo Testamento cuando se da la parábola de la oveja perdida. Una, justo después del monte de transfiguración en Mateo capítulo 18, cuando Jesús habla con sus discípulos acerca de cómo ir en pos de un creyente, no un perdido, un creyente descarriado, y luego sigue Jesús hablando de la disciplina eclesiástica. Y la otra está, creo, en Lucas, y es 9 meses después, y Jesús está ante los fariseos. Y ahora sí, no va a hablar de creyentes descarriados,
Jesús les va a hablar acerca de Él quiere ir por los perdidos. Y en ambas ocasiones de la parábola, si la oveja dice, yo no estoy perdido, el problema tiene la oveja. La oveja dice, yo no estaba perdida, sino no eres bienvenidos. Si dices que no eres perdido, tú eres el fariseo. El punto es darte cuenta que estás perdido. Por eso Jesús lo dijo. El punto es darte cuenta de que yo soy espiritualmente pobre y roto. Necesito reconciliación con Dios. Saludos. Así que, mis hermanos, ellos usan partes de la Biblia cuando no entienden la Biblia. Pero en vez de reaccionar, aprende a pensar críticamente lo que estás viendo. El famoso homofóbico. Yo no tengo miedo, y espero que tú tampoco, a alguien que practica homosexualidad. En una conferencia me llamaron a un salón hace 3 años, un salón privado, para hablar con un joven. Su tonalidad de piel era gris. Los médicos pueden imaginar, él estaba luchando con alguna enfermedad. Él estaba gris, pálido gris. Nervioso. Estaba practicando homosexualismo en pornografía. Y lo trajeron para hablar conmigo. Y lo abrazaba y hablaba con él como un ser humano digno, porque él es hecho a imagen y semejanza de Dios. Y resulta que en una parada los federales lo violaron. Y eso es lo que empezó esa cadena en su vida. Varios a la vez. Y él ahora no puede salir de su casa por el miedo, por la ansiedad. Y está viendo pornografía homosexual. Yo no le tengo miedo a él. Me rompe el corazón. Y tú tampoco debes tener miedo. Pero la mayoría de las veces que se usa homofóbico, eso es un ad hominem. ¿Qué es un ad hominem? Eso es latín para a la persona. Ad hominem es atacar a la persona en vez del argumento. Muchos ad hominems no son falacias, son correctas usar. Por ejemplo, si yo subo al escenario, ahorita con el taller con las hermanas, y les digo, como varón, ¡qué chillonas! ¿No duele dar un parto? Yo aguanto más. Tú puedes usar un ad hominem. ¿Cómo tú sabes? Eres hombre, tú no sabes cómo se siente. Eso es un ad hominem. Eso es un ad hominem correcto. Pero muchas veces se usan ad hominems de manera incorrecta cuando atacas a la persona en vez del argumento. Por ejemplo, si persona A dice, se ha demostrado que una familia con mamá y papá bajo Cristo es el mejor entorno, estructura para crear una familia para una sociedad sostenible. Persona B puede decir, eres un heteropatriarcado retrógrado. Eso es muy común hoy decir. Y eso es un ad hominem. Nota que no hablaron de mis premisas. Solo me atacaron a mí. Y el ad hominem como falacia, es el último clamor de un argumento fallido. Si tienes que bajar un ad hominem, atacar a la persona, es porque tú no tienes argumento ya. Como del Comité de la Diversidad de Sinaloa, México, que subió este meme. El homofóbico dice, en otras palabras, si no estás de acuerdo con 2 varones que crían a un niño, que eso es bueno, eres un homofóbico. Entonces tú ya diste conclusión al debate sin argumentar. Y dicen, el homofóbico dice, 2 hombres no pueden criar un niño. Un hogar debe tener mamá y papá. Yo digo, no solo lo crían, sino lo vuelven rey. Lamentablemente, ustedes viven en la generación donde todo se debate en memes. Y eso es un nivel tan superficial. Pero todos se dejan convencer. ¿Saben cómo hacer que los memes no convencen a gente de tonterías? Que ustedes conocen mamá y papás que toman sus roles de mamás y papás y enseñen a sus hijos a pensar bíblicamente.
Número uno, si tú tienes que apelar a una película de Disney para hacer, si eso es tu estadística, sabes que estás en problemas. Pero en El Rey León, Timón y Pumba, ¿no? Criaron al leoncito, ¿no? Entonces, dos varones criaron al leoncito y se volvió ¿qué? Rey. Entonces, dos varones pueden criar a un niño y que se vuelva rey, ¿correcto? Pues, ¿me estás citando de una película de Disney? ¿Eso es tu estadística? Pero alguien puso un comentario que me sacó de onda, como dicen aquí en México. Me encantó este comentario. En realidad, Pumba y Timón lo vuelven un vago sin oficio ni beneficio. Hakuna Matata. No me importa nada. Hasta que Simba conoce a Nala, una hembra que le recuerda su deber y responsabilidad. ¿Se acuerdan de la película? ¿Realmente lo criaron para ser un rey? No, lo criaron para ser una rascapanzas. No fue hasta que conoció a la hembra. Ahora sí estoy de acuerdo en Disney en este punto. Los varones sin mujeres alrededor, nos empezamos a destruirnos rápido. Ahora quiero tomar un poco de tiempo antes de terminar para hablar de una premisa. Esta es un poco delicada y un poco técnica, ¿ok? Una premisa para el movimiento LGBTQ es que unos nacen siendo ambos sexos. Hermafroditismo, intersexualidad. Mis hermanos, número uno, antes de responder, la premisa está equivocada. Y yo sé que hay menos un médico aquí atrás. Bienvenidos a clase. Nadie hasta la fecha ha nacido siendo hombre y mujer. Nadie. Cualquier médico le desafío a que me muestre un caso. Nadie hasta la fecha ha podido dejarse a sí mismo encinta. Nadie. Nadie ha nacido teniendo que tener cuidado cuando va al baño, que no se deja embarazado a sí mismo, porque es hombre y mujer. Ningún caso. Entonces, ¿qué es hermafroditismo o intersexualidad? Pasa con hombres o mujeres o quimeras que tienen ambos XX y XY. Ambas personas, sea hombre o mujer, tienen tejido testicular y ovárico, pero no funcionan. Y la causa es desconocida hasta la fecha y es el 0,2 o el 0,2% de la población. No, 0,02, perdón. Eso es una malformación genética. Hiperplasia suprarrenal congenitiva pasa con hombres y en mujeres. Y es un hombre o es una mujer, no es ambos. Puede aparecer externamente del sexo opuesto. Lo que pasa es que esteroides sexuales insuficientes, excesivas, y sucede en el 0,006% de los nacimientos vivos. Síndrome de insensibilidad andrógena. Pasa solamente en hombres, no en mujeres. Tiene el XY, hombres, pero tiene apariencia externa de mujer y se debe a que los tejidos no responden a hormonas masculinas, pero sí a hormonas femeninas. Y es el 0,005% de la población. En otras palabras, muy probable que nunca vas a conocer a alguien con esto en tu vida. Síndrome Turner solo sucede en mujeres que es una mujer, solo le falta un cromosoma X, 0,0% de nacimientos vivos. Síndrome Klinefelter es un hombre, pero tiene características masculinas, solo que tiene un cromosoma X adicional, 0,2% de los nacimientos vivos. Y luego hombres que tienen el testículo pequeño y no produce esperma, pero es hombre. Y hay unos casos de mujeres que son mujeres, pero no tienen el ciclo menstrual, no tienen óvulos, no tienen características sexuales secundarias. Es el 0,004% de nacimientos vivos. Y aquí es donde tienes que usar
mucha sensibilidad. La Biblia habla de alguien que nace con intersexualidad. ¿Cómo? Pues número uno, es como el 0.005% de la población, así que es una persona en billón o algo así, o en cuántos millones. Es una malformación genética. ¿Y qué dijo Jesús acerca de los eunucos? ¿Qué dijo? Algunos nacen así, como eunuco. ¿Y cómo vivía un eunuco para la gloria de Dios? Sirviendo para el reino de Dios. Entonces, si es que te llega a conocer a alguien que tiene una malformación genética, que es más probable que ganes la lotería, pero si es que conoces a una de esas personas, ve con esa persona, si te permite, el pastor con especialista de medicina, con quien los he estado tratando, y busquen una manera en que esta persona puede servir al Señor. Amén. Esta persona quizás nunca se va a casar. Ok, o sí, ok. Pero ustedes saben algo, entre la gente que lucha con hermafroditismo, solamente el 0.1% de ellos tienen confusión de género. El 99.9% de ellos saben bien qué es hombre y mujer. Entonces, entre los que no tenemos la malformación, tenemos mayor tasa de confusión de género. ¿No ven la ironía? Voy a ver si llegan a escuchar esto y termino. Que haya personas con orientación sexual diferente. Porque Dios es amor. Lo dice San Juan en la Biblia. Este es su principal mensaje y se basa en el respeto y la dignidad, no en la discriminación. Pensar que la homosexualidad está mal es creer que Dios se equivocó. Él no se equivoca. Su creación es perfecta. Ahora termino diciendo esto. La creación de Dios es perfecta y muchos me dicen amén, al cual digo no. Es lo más lejos de perfecta. ¿Cuántas veces subimos a las redes? La creación de Dios es perfecta cuando ven una montaña. Si la creación de Dios hoy es perfecta, quiero que después de la charla me preste su tarjeta de banco y su NIP y luego los veo más a rato hoy en la tarde, te regreso tu tarjeta y prometo no hacer nada. Y voy a invitar al pastor a unos tacos bien ricos con mi dinero. Si la creación de Dios es perfecta, ¿por qué tienes chapas en sus puertas? Si la creación de Dios es perfecta, ¿por qué hoy tienen ropa puesta en este calor? Porque ustedes saben cuál es la perversión del corazón humano. Por eso tenemos policía, por eso tenemos contratos, por eso tenemos políticos, por eso tenemos chapa en la puerta, por eso tenemos NIP, por eso tenemos cuenta bancaria. Todo eso por el pecado. La creación de Dios fue hecha perfecta, pero se ha corrompido por el pecado del hombre. Y el decir, la creación de Dios es perfecta, así si alguien se siente con ganas de tener relaciones con alguien del mismo sexo, no discrimines porque Dios los hizo así, es totalmente ignorar a Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Así que terminamos solamente volviendo a ver el principio. ¿Por qué usé el ejemplo del Papa? Y es por esta razón. Ante el mundo, escúcheme muy bien, jóvenes, esto, porque cuando yo estoy bien jubiladito o en gloria, ustedes van a estar luchando con esto. Y no pienso jubilarme de ministerio, pero mi energía sí se va a jubilar pronto. Y es esto. En el mundo tenemos los movimientos y legislación pro-gay. Y ahora, según el mundo, el representante, el vicario de Cristo para todo el mundo, también dice hay que luchar por ellos. Entonces, ante el mundo, tú eres un loco radical.
Porque si el mundo y la ciencia y la psicología dice ahora que está bien, y también el líder más grande de la iglesia dice que está bien, tú eres un fanático radical si dices que está mal, entonces vamos a poner leyes de anti-incitar odio en contra de ustedes, pocos radicales que quedan. Y si no me crees, desde que empecé a enseñar esto hace 1 año y medio, ya lo tuve que cambiar, porque ya las pusieron en la Ciudad de México, ya están. Si en la Ciudad de México hoy, si yo trato de convertir a un joven de homosexualidad a heterosexualidad, 5 años preso. Y es nuevo, apenas salió en la Ciudad de México. Así que ya está aquí. Y el evangelio es, según Jesús, arrepentíos y creed el evangelio. Entonces, ¿cuál es el problema? Lo anterior ha provocado legislación acerca de incitar odio y puede provocar persecución respecto a la proclamación bíblica del evangelio. Ya les dije lo que Pablo y también el pastor Sugel, lo que dice que estas son las prácticas de las personas que no han vuelto a nacer, que no heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Si tú predicas esto hoy en muchos países, en Canadá, si tú haces eso en el discipulado en la Ciudad de México, vas a la cárcel hoy. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que reenfocar la frente de batalla. Santificar nuevamente el Señor en nuestro corazón. No vengo en el nombre de Pro Familia. No vengo en el nombre de con mis hijos no te metas. Yo no vengo en el nombre de este político. Yo vengo en el nombre de Jesús. ¿Ok? No estoy hablando mal de con mis hijos no te metas. No estoy hablando mal de un candidato. No es el punto. El punto es que el movimiento al cual yo me uno es santificar a Dios como Señor. No un movimiento tanto político. Eso es al lado. Eso es punto aparte. Pero primero, yo vengo hoy con ustedes jóvenes en el nombre de Jesús y con su autoridad, porque estoy sacando de su palabra. Y eso es lo que tiene que ser primero en mi corazón. Y preguntarnos una y otra vez, ¿cuál es el mandato del Señor para con su iglesia respecto al pecado del mundo? ¿Dónde hemos luchado en la frente equivocada? Y por eso escribí todo un libro, y esta conferencia que estoy dando hoy, tardó 7 horas en darla, así que por eso es tanto en tan poco. Porque como iglesia, también, como dicen en México, la hemos regado. Viene el joven que tiene confusión y siente atracción a alguien del mismo sexo, tiene 14 años, y le estoy diciendo, oye, siempre que llega, hermanos, hay que sentarlo con esa niña bonita allí, para que le empiece a traer. ¿Qué? Lo estás empujando a fornicar. ¿No es mejor con Dios si fornique con una niña del sexo opuesto? No, hay que volver a la predicación expositiva, discipulado bíblico, y rechazar la psicología, la integración de la psicología en la iglesia. Y no tengo tiempo para explicarles por qué, pero es algo grave, gravemente erróneo. ¿Estamos dispuestos a sufrir con Cristo? Y luego hay que prepararnos para responder al enseñar la futura y presente sexualidad bíblica a los jóvenes, a ustedes, las afirmaciones erróneas de LGBTQ y ideología de género, que les compartí apenas un pocas, hacer el discipulado ante la confusión sexual, responder al movimiento cristiano gay, y para los varones eso será el taller de hoy. Y mis hermanos, termino con eso. Jóvenes, les ruego a los jóvenes cristianos aquí, no se burlen de otro joven que confiesa que lucha con este tópico, porque él se va o ella se va a encerrar y va a vivir con ese pecado. Ayúdales, ayuda a esta persona y sea su hermano, pero la meta es que se forme Cristo en la persona, no que sea heterosexual. Siempre y cuando tienes comportamiento como tu meta, estás provocando
legalismo, moralismo, hipocresía. Que se forme Cristo en nosotros. Es la meta de Dios para tu vida y la mía. Ahora, fue mucha información, pero espero haberles ayudado un poquito a entender que la frente de la batalla no solamente hacer marchas en Monterrey, no solamente llenar nuestras redes y luego sentirnos víctimas cuando nos dicen homofóbicos, sino es que lo que esté en el punto de tu lengua hasta lo más profundo del corazón es el Evangelio de Cristo y el poder que tiene. El Señor les bendiga. Muchas gracias.